Cuando examinamos el panorama del cristianismo moderno, hay una tendencia preocupante que ha capturado los corazones de millones en todo el mundo, pero que los está alejando de la verdadera esencia de la fe. La Iglesia Universal del Reino de Dios representa uno de los ejemplos más preocupantes de cómo el Evangelio puede ser distorsionado hasta volverse irreconocible. Verás, mi amigo, cuando Jesucristo caminó por esta tierra, nunca prometió que seguirlo te haría rico en términos materiales. De hecho, nos advirtió todo lo contrario en Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto no significa que Dios no bendiga a sus hijos, sino que el enfoque de nuestra fe nunca debe estar en lo que podemos obtener de Dios, sino en lo que podemos darle a Él. El Evangelio de la Prosperidad convierte esta relación sagrada en un arreglo transaccional, donde tu fe se convierte en moneda y Dios en una máquina expendedora cósmica. Esta distorsión es tan peligrosa porque se aprovecha de la desesperación de las personas y transforma la iglesia en un mercado en lugar de una casa de oración, tal como Jesús limpió el templo en Juan 2:16 diciendo: «No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado». Lo que resulta particularmente devastador es cómo esta doctrina presenta a Dios como un negociante celestial, que responde únicamente a las ofertas financieras más generosas. Imagina por un momento la imagen de nuestro Padre Celestial que esto proyecta. Un Dios que mide el amor por el tamaño de tu donación, que condiciona sus milagros a tu capacidad económica. Esta no es la imagen del Dios que encontramos en la Biblia, quien de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, sin pedir nada a cambio. La verdadera fe cristiana se basa en la gracia inmerecida, no en un sistema de méritos financieros. Cuando Pablo escribió a los Efesios 2:8-9, fue muy claro: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Sin embargo, el Evangelio de la Prosperidad invierte completamente este principio fundamental, sugiriendo que nuestras obras financieras pueden comprar el favor divino. Esta enseñanza no solo es teológicamente incorrecta, sino que es espiritualmente destructiva para aquellos que la abrazan con corazones sinceros pero mal informados. Las consecuencias de esta distorsión van mucho más allá de las pérdidas financieras, aunque estas son significativas. Cuando las personas desesperadas entregan sus últimos recursos esperando un milagro que no llega, experimentan algo mucho peor que la pobreza material. Experimentan una crisis de fe que puede durar toda la vida. Se sienten abandonados por Dios, rechazados por el cielo, como si su fe no fuera suficiente, o como si hubiera algo fundamentalmente malo en ellos. Esta es una de las formas más crueles de abuso espiritual, porque toma la esperanza más pura del corazón humano, la esperanza en Dios, y la convierte en una fuente de vergüenza y desesperación. La Biblia nos enseña en Romanos 10:11 que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero el Evangelio de la Prosperidad hace exactamente lo opuesto. Avergüenza a aquellos cuya fe no produce los resultados financieros prometidos. Es como si tomaran las bienaventuranzas de Jesús y las reescribieran. Bienaventurados los ricos, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Cristo dijo exactamente lo contrario en Lucas 6:20. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El problema fundamental con esta denominación es que reemplaza el Evangelio de la cruz con el Evangelio de 1900, la billetera. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les prometió riquezas terrenales. Les prometió persecución, sufrimiento y una recompensa eterna. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, escribió en 1 Pedro 4:12-13: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
Esta es la realidad del cristianismo auténtico. No es un camino hacia la prosperidad material, sino hacia la transformación espiritual. Cuando las iglesias prometen lo contrario, están vendiendo una versión falsificada del cristianismo que puede satisfacer temporalmente los deseos carnales, pero que deja el alma vacía y desconectada del verdadero propósito de Dios. La verdadera prosperidad cristiana no se mide en cuentas bancarias, sino en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22-23. Estas son las riquezas que Dios desea derramar sobre sus hijos, riquezas que ningún ladrón puede robar y que ninguna crisis económica puede destruir. La tragedia más profunda de esta distorsión es que roba a las personas la oportunidad de experimentar el verdadero gozo de la fe cristiana, el gozo de conocer a Dios por quien Él realmente es, no por lo que puede darnos. Cuando nuestra relación con Dios se basa en lo que esperamos recibir, perdemos la belleza de amarlo simplemente porque Él es digno de nuestro amor. Job, en medio de sus terribles sufrimientos, declaró: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. Esta es la fe auténtica. Una fe que permanece firme incluso cuando las circunstancias externas no reflejan las bendiciones que esperábamos. El Evangelio de la prosperidad nunca podría producir este tipo de fe madura, porque está fundamentado en resultados visibles y beneficios inmediatos. Pero la fe verdadera, como nos enseña Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando las iglesias condicionan las bendiciones de Dios a nuestras contribuciones financieras, están enseñando a las personas a caminar por vista, no por fe. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué otras distorsiones doctrinales están infiltrándose en las denominaciones que parecen cristianas en la superficie? Mientras navegamos por las aguas complejas de las denominaciones que han desviado el curso del cristianismo bíblico, nos encontramos con una organización que presenta uno de los desafíos más sofisticados para el discernimiento cristiano. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como los Mormones, ha construido un sistema religioso que, en la superficie, parece honrar a Jesucristo, pero que en su núcleo doctrinal presenta un Cristo completamente diferente al que encontramos en las páginas de la Biblia. Esta diferencia no es meramente académica o teológica, es fundamental para la salvación misma. Cuando Pablo escribió a los Gálatas 1:8-9, fue extraordinariamente severo: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estas palabras proféticas parecen dirigirse directamente a situaciones como la que enfrentamos con el mormonismo, donde un supuesto ángel, Moroni, entregó revelaciones que contradicen fundamentalmente el evangelio apostólico. La doctrina mormona enseña algo que debería hacer temblar a cualquier corazón cristiano: que Dios Padre una vez fue un hombre mortal que progresó hasta convertirse en Dios, y que nosotros, como sus hijos espirituales, podemos seguir el mismo camino hacia la divinidad. Esta enseñanza no solo disminuye la santidad y la trascendencia de Dios, sino que contradice directamente las Escrituras que declaran la naturaleza eterna e inmutable de Dios. En Malaquías 3:6, Dios declara: «Porque yo Jehová no cambio», y en Números 23:19 leemos: «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta». Estas verdades fundamentales sobre la naturaleza de Dios no son negociables. Son el fundamento mismo sobre el cual se construye toda la fe cristiana. Cuando una denominación enseña que Dios evolucionó desde la humanidad, está presentando un Dios completamente diferente, un Dios que es producto de la progresión en lugar del Creador eterno que existe por sí mismo. Esta diferencia no es una variación menor en la interpretación,
es la diferencia entre el Dios verdadero y un ídolo fabricado por la imaginación humana. Lo que hace particularmente peligrosa esta distorsión es que viene envuelta en un lenguaje familiar y en una apariencia de piedad cristiana. Los mormones hablan de Jesús, leen la Biblia, aunque junto con otros libros que consideran igualmente autoritativos, y practican muchos valores morales admirables. Sin embargo, el Jesús del mormonismo no es el Jesús de la Biblia. Según la doctrina mormona, Jesús es el hermano espiritual de Lucifer, ambos hijos espirituales de Dios Padre en un estado premortal. Esta enseñanza es no solo antibíblica, sino blasfema, porque reduce a Cristo a un nivel creado en lugar de reconocer su naturaleza divina eterna. Juan 1:1-3 es inequívoco. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesús no es un ser creado, Él es el Creador eterno. Colosenses 1:16-17 confirma esta verdad. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El sistema de salvación mormón presenta otro desafío fundamental para la fe cristiana auténtica. Aunque hablan de la gracia de Cristo, su sistema doctrinal está profundamente arraigado en las obras humanas, los rituales del templo y la obediencia a una jerarquía religiosa específica. Enseñan que la salvación viene a través de la fe en Cristo, más las ordenanzas mormonas, más la obediencia a los mandamientos, más la lealtad a la Iglesia mormona. Esta fórmula contradice directamente la enseñanza bíblica de que somos salvos únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9 no deja lugar para la ambigüedad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando cualquier sistema religioso añade requisitos humanos a la obra completa de Cristo, está predicando un evangelio diferente. Es como si tomaran el regalo perfecto de Dios y dijeran: esto está bien, pero necesitas añadir tus propias obras para completarlo. Tal enseñanza no solo es incorrecta, es insultar para la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. La dependencia mormona de revelaciones extrabíblicas presenta otro problema crítico para el discernimiento cristiano. El Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio son considerados por los mormones como igualmente autoritativos que la Biblia, si no más. Esto viola el principio fundamental de sola escritura, que ha sido un pilar del cristianismo desde los tiempos apostólicos. Cuando Juan concluyó el libro de Apocalipsis, escribió una advertencia solemne en Apocalipsis 22:18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Aunque esta advertencia se refiere específicamente al libro de Apocalipsis, el principio se aplica a toda la revelación divina. Dios ha hablado de manera completa y final a través de su palabra escrita. Cuando Joseph Smith afirmó haber recibido nuevas revelaciones que contradicen o añaden a la Biblia, estaba reclamando una autoridad que pertenece únicamente a Dios. La Biblia misma testifica de su suficiencia en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El impacto de estas distorsiones doctrinales va más allá de la teología abstracta. Afecta la experiencia diaria de fe de millones de personas sinceras que buscan genuinamente a Dios.
Cuando las personas basan su esperanza eterna en un sistema que requiere perfección humana, rituales específicos y lealtad organizacional, viven bajo una carga que Cristo nunca intentó que llevaran. Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». El sistema mormón, con sus múltiples requisitos y expectativas, crea exactamente el tipo de carga pesada de la cual Cristo vino a liberarnos. Esto nos lleva a considerar otra denominación que, aunque de manera diferente, también ha alejado a las personas de la simplicidad y la libertad del Evangelio verdadero. En nuestro recorrido por las denominaciones que han desviado el curso del cristianismo auténtico, nos encontramos con un grupo que presenta quizás el desafío más directo a la deidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová han construido todo su sistema doctrinal sobre la negación fundamental de que Jesús es Dios, enseñando en su lugar que Él fue la primera creación de Jehová, identificándolo con el arcángel Miguel. Esta no es simplemente una diferencia de interpretación teológica, es un ataque directo al corazón mismo del cristianismo. Cuando Juan escribió su Evangelio, comenzó con una declaración que no deja lugar para la ambigüedad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta verdad fundamental sobre la naturaleza divina de Cristo no es negociable, porque si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz no tiene el poder infinito necesario para expiar los pecados de toda la humanidad. Un ser creado, sin importar cuán exaltado sea, no puede pagar el precio infinito que requiere el pecado contra un Dios infinito. La negación de la deidad de Cristo no es solo un error doctrinal, es la destrucción misma del Evangelio. Lo que hace particularmente insidioso el sistema de los testigos de Jehová es su uso de una Biblia alterada para apoyar sus doctrinas preestablecidas. La traducción del Nuevo Mundo, su versión oficial, de las Escrituras, contiene cambios deliberados en pasajes clave que afirman la deidad de Cristo. Por ejemplo, en Juan 1:1, donde el texto griego claramente dice, «y el Verbo era Dios», ellos traducen, «y la palabra era un Dios», insertando el artículo indefinido un, que no existe en el texto original griego. Este cambio no es el resultado de una mejor erudición bíblica. Es una manipulación deliberada del texto sagrado para que se ajuste a una doctrina predeterminada. En Colosenses 1, 16, 17, donde Pablo describe a Cristo como el creador de todas las cosas, la traducción del Nuevo Mundo inserta la palabra «otras» 4 veces, «todas las otras cosas», sugiriendo que Jesús creó todo excepto a sí mismo, implicando que Él mismo fue creado. Esta palabra no aparece en ningún manuscrito griego, fue añadida para apoyar su teología. Cuando una organización religiosa debe alterar la palabra de Dios para apoyar sus enseñanzas, esto debería ser una señal de alarma masiva para cualquier buscador sincero de la verdad. El control y el aislamiento que practican los testigos de Jehová revelan otra dimensión preocupante de esta organización. Su práctica de disfellowshipping, excomunión, crea un ambiente de miedo donde los miembros temen hacer preguntas o expresar dudas legítimas sobre las enseñanzas de la organización. Las familias son destrozadas cuando un miembro decide abandonar la organización o es expulsado por no conformarse completamente con las doctrinas oficiales. Los exmiembros son tratados como si estuvieran muertos, cortando todos los lazos familiares y sociales. Esta práctica contradice directamente el espíritu del cristianismo, que enfatiza el amor, el perdón y la restauración. Jesús comió con pecadores y publicanos, y nunca enseñó a sus seguidores a cortar completamente las relaciones con aquellos que se alejaban de la fe. De hecho, en Lucas 15, Jesús contó la parábola del hijo pródigo, donde el padre esperaba ansiosamente el regreso de su hijo descarriado. El sistema de los testigos de Jehová crea exactamente el ambiente opuesto. En lugar de brazos abiertos para el arrepentimiento y la restauración,
ofrece puertas cerradas y corazones endurecidos. Esta práctica revela que su lealtad primaria no es hacia Dios o hacia las personas, sino hacia la organización misma. La doctrina de los 144.000 presenta otra distorsión fundamental del Evangelio cristiano. Los testigos de Jehová enseñan que solo 144.000 personas serán salvas para reinar con Cristo en el cielo, mientras que el resto de los justos vivirán eternamente en la tierra. Esta enseñanza contradice directamente las promesas universales de salvación que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Jesús dijo en Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La palabra todo no tiene limitaciones numéricas. Pedro declaró en 2 Pedro 3:9 que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pablo escribió en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estas promesas no están limitadas a un número específico de elegidos, están disponibles para toda la humanidad. La doctrina de los 144.000 crea una clase de cristianos de primera y segunda categoría, sugiriendo que algunos tienen acceso a bendiciones celestiales, mientras otros están limitados a bendiciones terrenales. Esta división artificial no tiene base bíblica y contradice la enseñanza del Nuevo Testamento de que todos los creyentes son coherederos con Cristo. Romanos 8:17. El sistema de salvación de los testigos de Jehová está profundamente arraigado en las obras humanas y la lealtad organizacional, lo que contradice la enseñanza bíblica de la salvación por gracia a través de la fe. Aunque afirman creer en Jesús, su sistema requiere participación activa en la obra de predicación de puerta en puerta, asistencia regular a las reuniones y obediencia incuestionable a las enseñanzas de la organización Watchtower. Enseñan que la salvación depende de permanecer fiel a la organización hasta el final, lo que coloca la carga de la salvación en los hombros del individuo en lugar de en la obra completa de Cristo. Esta enseñanza roba a las personas la seguridad de la salvación, que es el derecho de nacimiento de todo creyente verdadero. Juan escribió en 1 Juan 5:13, «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». La palabra sepáis indica certeza, no esperanza tentativa basada en el desempeño humano. Cuando una organización enseña que la salvación depende de la lealtad continua a sus enseñanzas y prácticas, está robando a las personas la paz y la seguridad que Cristo compró para ellos en la cruz. Esto nos lleva a considerar cómo otras denominaciones han distorsionado la adoración cristiana, convirtiendo lo sagrado en espectáculo. Mientras continuamos examinando las desviaciones del cristianismo auténtico, nos encontramos con un fenómeno que ha capturado la atención de millones, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Hillsong Church representa una tendencia preocupante en el cristianismo contemporáneo, donde la adoración se ha transformado en entretenimiento y el culto en un espectáculo cuidadosamente coreografiado. En la superficie, esto puede parecer atractivo e incluso beneficioso. Después de todo, ¿qué hay de malo en hacer que la iglesia sea más atractiva para las masas? Sin embargo, cuando examinamos esta tendencia a través del lente de las Escrituras, descubrimos que está alejando sutilmente a las personas del verdadero propósito de la adoración cristiana. Jesús nos enseñó en Juan 4:23-24 que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Nota que Jesús enfatiza la adoración en espíritu y en verdad, no en espectáculo y entretenimiento. Cuando el enfoque se desplaza hacia la producción, las luces, el sonido y la performance, corremos el riesgo de adorar la adoración en lugar de adorar a Dios. El problema fundamental con el modelo Hillsong no es necesariamente la música contemporánea o el uso de tecnología moderna en la iglesia.
Dios puede ser glorificado a través de diversos estilos musicales y métodos de comunicación. El problema surge cuando estos elementos se convierten en el punto focal en lugar de ser herramientas que dirigen nuestra atención hacia Cristo. Cuando Pablo escribió a los Corintios sobre la adoración, enfatizó que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Pero también insistió en que el propósito de todo en la iglesia debe ser para edificación. 1 Corintios 14:26. La pregunta que debemos hacernos es: ¿está la adoración estilo espectáculo edificando genuinamente a los creyentes en 1900 en su fe? ¿O está simplemente proporcionando una experiencia emocional temporal que se desvanece tan pronto como termina el servicio? Hay una diferencia crucial entre ser movido emocionalmente por una producción bien ejecutada y ser transformado espiritualmente por un encuentro genuino con Dios. El primero puede hacerte sentir bien temporalmente, pero solo el segundo produce el cambio duradero que caracteriza al cristianismo auténtico. Lo que resulta particularmente preocupante sobre la tendencia del culto como espectáculo es cómo puede diluir el mensaje del Evangelio para hacerlo más palatable para las audiencias contemporáneas. Cuando el objetivo principal es llenar auditorios y mantener a las personas entretenidas, existe una presión natural para suavizar los aspectos más desafiantes del cristianismo. El mensaje de la cruz, con su llamado al arrepentimiento, la negación de uno mismo y la transformación radical, puede parecer demasiado intenso para una audiencia que vino esperando ser entretenida. Jesús nunca diluyó su mensaje para hacerlo más atractivo. De hecho, en Juan 6:60-66, leemos que después de un sermón particularmente desafiante, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús no corrió tras ellos para suavizar su mensaje. En cambio, se volvió hacia los 12 y preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros? El cristianismo auténtico siempre ha sido contracultural y desafiante. Cuando las iglesias se enfocan más en atraer multitudes que en hacer discípulos, inevitablemente comprometen la integridad del mensaje que están llamadas a proclamar. Los escándalos que han surgido en torno a Hillsong y organizaciones similares revelan otro aspecto problemático de este modelo: la tendencia hacia el culto a la personalidad y la falta de responsabilidad genuina. Cuando las iglesias se construyen en torno a líderes carismáticos y producciones impresionantes, a menudo carecen de las estructuras de responsabilidad y humildad que caracterizan al liderazgo cristiano bíblico. Pablo instruyó a Timoteo que los líderes de la iglesia deben ser irreprensibles y de buen testimonio. 1 Timoteo 3:2-7. Cuando los líderes viven en lujo excesivo mientras predican sobre el sacrificio, o cuando abusan de su posición de autoridad, revelan que su enfoque está en construir sus propios reinos en lugar del reino de Dios. El modelo de espectáculo a menudo atrae a personalidades narcisistas que disfrutan estar en el centro de atención, en lugar de siervos humildes que buscan dirigir la atención hacia Cristo. Jesús modeló un liderazgo de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos, diciendo: «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Juan 13:14. Este tipo de liderazgo humilde raramente es compatible con la cultura de celebridad que caracteriza a muchas megaiglesias contemporáneas. La tragedia más profunda del modelo culto como espectáculo es que puede robar a las personas la oportunidad de experimentar la presencia genuina de Dios en la adoración. Cuando todo está cuidadosamente coreografiado y producido, puede crear una barrera entre el adorador y Dios, en lugar de facilitar un encuentro genuino. La verdadera adoración cristiana no es un performance para una audiencia humana, es una respuesta del corazón humano a la revelación de Dios. David escribió en el Salmo 51:17: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Esta clase de adoración vulnerable y auténtica puede ser difícil de lograr en un ambiente que se siente más como un concierto que como un encuentro sagrado con el Dios viviente.
Cuando las personas se acostumbran a ser entretenidas en la iglesia, pueden perder la capacidad de adorar en la quietud, en la simplicidad y en la intimidad que caracteriza la comunión genuina con Dios. Esto nos lleva a considerar otra denominación, que aunque de manera diferente, también ha alejado a las personas de la realidad fundamental de la condición humana y la necesidad de redención. En nuestro examen de las denominaciones que han desviado el curso del cristianismo bíblico, nos encontramos con una de las distorsiones más sutiles pero peligrosas de la fe cristiana. La ciencia cristiana, fundada por Mary Baker Eddy, presenta un sistema de creencias que, aunque lleva el nombre de cristiana, niega fundamentalmente la realidad del pecado, la enfermedad y la muerte, declarándolos como meras ilusiones de la mente mortal. Esta enseñanza no solo contradice la experiencia humana universal, sino que vacía completamente el significado del sacrificio redentor de Jesucristo. Si el pecado es solo una ilusión, entonces, ¿por qué necesitaríamos un Salvador? Si la muerte no es real, entonces, ¿qué significado tiene la resurrección de Cristo? La Biblia es inequívoca sobre la realidad del pecado y sus consecuencias. Pablo escribió en Romanos 3:23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios», y en Romanos 6:23, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Estas no son declaraciones sobre ilusiones mentales, son verdades fundamentales sobre la condición humana que requieren una solución divina. Cuando una denominación niega la realidad del problema, inevitablemente niega la necesidad de la solución que Dios ha proporcionado. La negación de la realidad de la enfermedad y el sufrimiento por parte de la ciencia cristiana no solo es teológicamente problemática, sino que puede ser físicamente peligrosa para sus adherentes. Cuando las personas son enseñadas a rechazar la medicina moderna como una falta de fe, pueden poner sus vidas y las vidas de sus seres queridos en riesgo innecesario. Es cierto que Dios puede sanar milagrosamente, y la Biblia está llena de ejemplos de sanidad divina. Santiago 5:14-15 nos instruye: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Sin embargo, esto no significa que debamos rechazar los medios que Dios ha proporcionado a través del conocimiento médico y la ciencia. Lucas, el compañero de Pablo, era médico, Colosenses 4:14, y no hay evidencia de que Pablo le dijera que abandonara su práctica médica porque era incompatible con la fe cristiana. Dios obra a través de medios naturales y sobrenaturales, y rechazar uno en favor del otro puede ser una forma de tentar a Dios en lugar de confiar en Él. Cuando Jesús fue tentado por Satanás a saltar del templo, respondió: «No tentarás al Señor tu Dios». Mateo 4:7. Rechazar la atención médica necesaria mientras se espera un milagro puede ser una forma de tentar a Dios en lugar de ejercer fe genuina. Lo que hace particularmente insidiosa la enseñanza de la ciencia cristiana es cómo puede deshumanizar la experiencia del sufrimiento humano. Cuando las personas están luchando con enfermedades reales, dolor real o pérdida real, decirles que todo es una ilusión mental no solo es cruel, sino que contradice el corazón compasivo de Cristo. Jesús nunca minimizó el sufrimiento humano. En cambio, se acercó a él con compasión y poder sanador. Cuando vio a la viuda de Naín llorando por su hijo muerto, se compadeció de ella y le dijo: «No llores», Lucas 7:13, y luego resucitó a su hijo. Jesús no le dijo que su dolor era una ilusión. Reconoció su realidad y actuó para aliviarlo. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Juan 11:35, mostrando que incluso él, quien sabía que iba a resucitar a Lázaro, reconoció la realidad y el dolor de la muerte. La ciencia cristiana, al negar la realidad del sufrimiento, puede robar a las personas la compasión y el consuelo que necesitan en sus momentos más difíciles. En lugar de ofrecer la esperanza de la redención a través del sufrimiento, ofrece la negación del sufrimiento mismo,
lo cual no es una solución sino una evasión. La doctrina de la ciencia cristiana también compromete fundamentalmente la doctrina de la encarnación, uno de los pilares centrales del cristianismo. Si la materia y el cuerpo físico son ilusiones, entonces, ¿cómo pudo Jesús haberse hecho verdaderamente humano? Juan escribió en 1 Juan 4, 2, 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. La realidad de la encarnación, que Dios se hizo verdaderamente humano en la persona de Jesucristo, es esencial para nuestra salvación. Si Jesús no tuvo un cuerpo real, entonces no pudo experimentar realmente el sufrimiento y la muerte que nuestros pecados merecían. Si su muerte no fue real, entonces su sacrificio no fue real. La ciencia cristiana, al negar la realidad de la materia y del cuerpo físico, socava inadvertidamente la realidad de la obra redentora de Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:22, que Dios nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La realidad física del cuerpo de Cristo y su muerte real son esenciales para nuestra redención. El problema más profundo con la ciencia cristiana es que ofrece una forma de escapismo espiritual en lugar de transformación genuina. En lugar de enfrentar la realidad del pecado y encontrar la redención a través de Cristo, enseña a las personas a negar la realidad del pecado completamente. Esto puede proporcionar un alivio temporal de la culpa y la ansiedad, pero no produce el cambio de corazón genuino que caracteriza la conversión cristiana. La Biblia enseña que debemos enfrentar honestamente nuestra condición pecaminosa para experimentar la gracia redentora de Dios. David escribió en el Salmo 51:3, «Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí». Este reconocimiento honesto del pecado no es masoquismo espiritual. Es el primer paso hacia la sanidad genuina. Cuando negamos la realidad del problema, nos cerramos a la posibilidad de experimentar la solución que Dios ha proporcionado. Esto nos lleva a considerar otra denominación que, aunque reconoce la realidad del pecado, ha creado un sistema legalista que puede ser igualmente destructivo para la libertad espiritual. Mientras continuamos nuestro examen de las denominaciones que han desviado el curso del cristianismo bíblico, nos encontramos con un grupo que presenta un desafío particular para el discernimiento cristiano debido a su mezcla de verdades bíblicas, genuinas con elementos legalistas que pueden socavar la libertad del Evangelio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña muchas doctrinas que están en armonía con las Escrituras, pero su énfasis en la observancia del sábado y otras prácticas como requisitos para la salvación crea un sistema que puede alejar a las personas de la gracia pura de Cristo hacia un cristianismo basado en el desempeño humano. Pablo enfrentó exactamente este problema en las iglesias de Galacia, donde algunos estaban enseñando que los gentiles convertidos necesitaban observar la ley judía para ser verdaderamente salvos. Su respuesta fue directa y apasionada. «Estáis desligados de Cristo los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído». Gálatas 5:4. Cuando cualquier práctica religiosa, sin importar cuán bíblica pueda ser en sí misma, se convierte en un requisito para la salvación, hemos abandonado el evangelio de la gracia por un evangelio de obras. La observancia del sábado puede ser una práctica hermosa y beneficiosa, pero cuando se convierte en una prueba de salvación, se transforma en una carga que Cristo nunca intentó que lleváramos. El legalismo que puede caracterizar a algunos círculos adventistas crea una atmósfera de miedo espiritual, donde los creyentes viven constantemente preocupados por si están cumpliendo con todos los requisitos necesarios para mantener su salvación. Esta ansiedad espiritual contradice directamente la paz que Cristo vino a traer. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Cuando las personas viven con miedo de perder su salvación por no observar correctamente el sábado o por no cumplir con otros requisitos denominacionales,
han perdido la paz que es el derecho de nacimiento de todo creyente. Pablo escribió en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra ninguna no tiene excepciones, no dice ninguna condenación excepto si no guardas el sábado, o ninguna condenación excepto si no sigues las reglas dietéticas. La seguridad de la salvación no debe depender de nuestro desempeño religioso, sino únicamente en la obra completa de Cristo. Cuando una denominación enseña que ciertos comportamientos son necesarios para mantener la salvación, está añadiendo a la obra perfecta de Cristo, lo cual Pablo llamó otro evangelio. Gálatas 1:6. La doctrina adventista del juicio investigativo presenta otro desafío significativo para la fe cristiana bíblica. Esta enseñanza sostiene que desde 1844, Cristo ha estado llevando a cabo un juicio en el cielo para determinar quién es digno de la vida eterna, examinando los registros de todos los que han profesado fe en Él. Esta doctrina no solo carece de apoyo bíblico claro, sino que contradice la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la justificación inmediata por la fe. Cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43, no le dijo que tendría que esperar hasta 1844 para que su caso fuera investigado. Cuando Pablo escribió que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1, usó el tiempo pasado. Somos justificados ahora, no después de una investigación futura. La doctrina del juicio investigativo puede crear una ansiedad espiritual donde los creyentes nunca están seguros de su posición ante Dios, esperando nerviosamente el resultado de una investigación celestial. Esta incertidumbre contradice la seguridad que Dios quiere que tengamos en nuestra relación con Él. El enfoque adventista en las profecías de tiempo específicas y los eventos del tiempo del fin, aunque puede ser fascinante, a menudo puede distraer de las verdades centrales del Evangelio. Cuando las personas se obsesionan con calcular fechas proféticas y identificar eventos específicos del tiempo del fin, pueden perder de vista la simplicidad del Evangelio y la importancia de una relación personal con Cristo. Jesús mismo advirtió contra esta tendencia cuando dijo: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Mateo 24:36. El enfoque de los creyentes debe estar en estar listos para el regreso de Cristo a través de una relación vital con Él, no en calcular fechas o identificar señales específicas. Pablo instruyó a los corintios a mantener las cosas principales como las principales. «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras». 1 Corintios 15:3-4. Estas verdades centrales del Evangelio deben permanecer en el centro de nuestra fe, no ser eclipsadas por especulaciones proféticas complejas. Lois, que resulta particularmente trágico sobre las tendencias legalistas dentro del adventismo, es que pueden robar a las personas el gozo y la libertad que Cristo compró para ellos. Cuando Pablo escribió a los Gálatas sobre aquellos que estaban añadiendo requisitos legales al Evangelio, usó una metáfora poderosa. «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Gálatas 5:1. Cristo nos liberó del yugo de tener que ganar nuestra salvación a través del desempeño religioso. Cuando cualquier denominación reintroduce ese yugo, sin importar cuán bien intencionada sea, está robando a las personas la libertad que Cristo murió para darles. El cristianismo auténtico debe producir libertad, gozo y paz, no ansiedad, miedo y esclavitud religiosa. Cuando las personas viven bajo la presión constante de cumplir con requisitos denominacionales para mantener su salvación, han perdido la esencia misma del Evangelio. Esto nos lleva a considerar una última denominación que presenta sus propios desafíos únicos para la fe cristiana ortodoxa.
Mientras concluimos nuestro examen de las denominaciones que han desviado el curso del cristianismo bíblico, nos encontramos con un grupo que presenta uno de los desafíos más fundamentales para la doctrina cristiana ortodoxa: la negación de la Trinidad. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional enseña el unicismo o modalismo, la creencia de que Dios es una sola persona que se manifiesta en diferentes modos o roles como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lugar de existir eternamente como tres personas distintas en una esencia divina. Esta no es simplemente una diferencia menor en la terminología teológica. Es un ataque directo a una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. La doctrina de la Trinidad no es una invención de concilios posteriores o una especulación filosófica. Está profundamente arraigada en las Escrituras y es esencial para entender correctamente la naturaleza de Dios y la obra de salvación. Cuando Jesús fue bautizado, vemos a las tres personas de la Trinidad presentes simultáneamente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17. Aquí vemos al Hijo siendo bautizado, al Espíritu descendiendo, y al Padre hablando desde el cielo. Tres personas distintas actuando simultáneamente, no una persona manifestándose en diferentes modos. La negación de la Trinidad por parte de los pentecostales unidos crea problemas teológicos significativos, particularmente en relación con la obra de intercesión de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo. Si Jesús y el Padre son la misma persona, entonces, ¿cómo puede Jesús interceder ante el Padre por nosotros? Pablo escribió en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta intercesión requiere dos personas distintas, una que intercede, Jesús, y una ante quien se intercede, el Padre. Si son la misma persona, la intercesión se vuelve sin sentido. Similarmente, Jesús prometió enviar otro Consolador, Juan 14:16, usando la palabra griega aios, que significa otro de la misma clase. Si Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, entonces no puede enviar otro Consolador, solo puede enviar a sí mismo. La doctrina unicista, aunque intenta preservar la unidad de Dios, inadvertidamente destruye la riqueza de las relaciones dentro de la deidad, que son esenciales para entender cómo Dios obra en la salvación y la santificación. El legalismo que a menudo acompaña a la doctrina unicista presenta otro desafío significativo para la libertad cristiana. Muchas iglesias pentecostales unidas enfatizan fuertemente los estándares externos de santidad, como códigos de vestimenta específicos, prohibiciones contra el maquillaje y las joyas, y otros requisitos de comportamiento que pueden convertirse en pruebas de espiritualidad genuina. Aunque la santidad personal es ciertamente importante para el cristiano, cuando los estándares externos se convierten en medidas de espiritualidad, hemos perdido el enfoque bíblico en la transformación del corazón. Jesús criticó a los fariseos por exactamente esta tendencia. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Mateo 23:25. La verdadera santidad debe fluir desde adentro hacia afuera, desde un corazón transformado por el Espíritu Santo, no desde la conformidad externa a reglas denominacionales. Cuando las iglesias enfatizan más la apariencia externa que la condición del corazón, están invirtiendo las prioridades bíblicas y pueden crear una forma de fariseísmo moderno. La tendencia hacia el exclusivismo denominacional dentro de algunos círculos pentecostales unidos puede crear barreras innecesarias con otros cristianos, que afirman las doctrinas fundamentales de la fe.
Cuando una denominación enseña que solo aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesús únicamente, en lugar de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son verdaderamente salvos, están creando una división artificial dentro del cuerpo de Cristo. Jesús oró en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no se basa en la uniformidad denominacional, sino en la fe común en Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando las denominaciones crean requisitos adicionales para la salvación más allá de la fe en Cristo, están dividiendo el cuerpo de Cristo y contradiciendo el deseo de Jesús por la unidad cristiana. Pablo escribió en Efesios 4:4-6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esta unidad se basa en las verdades fundamentales compartidas, no en las distintivas denominacionales específicas. El énfasis en las manifestaciones espirituales externas, aunque puede ser genuino en muchos casos, también puede crear un ambiente donde las personas sienten presión para producir evidencias específicas de espiritualidad. Cuando hablar en lenguas se convierte en la evidencia requerida del bautismo del Espíritu Santo, las personas pueden sentirse espiritualmente inadecuadas si no experimentan esta manifestación particular. Pablo abordó este problema en 1 Corintios 12:29-30, cuando preguntó retóricamente, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Las preguntas implican claramente que la respuesta es no. No todos los creyentes manifestarán los mismos dones espirituales. Cuando una denominación enseña que una manifestación específica es evidencia necesaria de la llenura del Espíritu, está creando un estándar que va más allá de lo que las Escrituras enseñan y puede causar ansiedad espiritual innecesaria en aquellos que no experimentan esa manifestación particular. La verdadera evidencia de la llenura del Espíritu es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. No manifestaciones sobrenaturales específicas. Al concluir nuestro examen de estas 7 denominaciones, es importante recordar que nuestro propósito no ha sido atacar a personas sinceras que buscan genuinamente a Dios dentro de estos sistemas, sino examinar las enseñanzas mismas a la luz de las Escrituras. En cada una de estas denominaciones hay individuos que aman a Dios y buscan servirle fielmente, pero que pueden estar siendo desviados por enseñanzas que no están completamente alineadas con la palabra de Dios. Nuestro llamado como cristianos es ser como los bereanos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Debemos examinar todas las enseñanzas, sin importar cuán populares o atractivas sean, a través del filtro de las Escrituras, manteniendo lo que es bueno y rechazando lo que contradice la palabra de Dios. Después de examinar estas 7 denominaciones peligrosas, la pregunta más importante que debes hacerte es: ¿en cuál de estas iglesias has estado? ¿O conoces a alguien que esté siendo engañado ahora mismo? La verdad es que millones de personas sinceras están siendo desviadas del verdadero evangelio de Jesucristo, sin siquiera darse cuenta. No permitas que tu alma, o la de tus seres queridos, se pierda por seguir doctrinas falsas que prometen salvación, pero entregan condenación. La Biblia es clara en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas denominaciones te impactó más y por qué? ¿Has tenido experiencias con alguna de ellas? Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para salir del engaño. Comparte este video con tus amigos y familiares
puede ser la diferencia entre la vida eterna y la perdición para alguien que amas. Si este contenido te abrió los ojos a verdades que nunca habías considerado, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que puede transformar tu vida espiritual. En el próximo video que aparecerá en tu pantalla, vamos a revelar los 5 versículos bíblicos que estas denominaciones falsas no quieren que conozcas. No te lo pierdas. Recuerda, tu alma es lo más valioso que tienes. No la pongas en riesgo siguiendo doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Hasta la próxima. Soy Marco, y que Dios te bendiga.